Hoy nos acompañan Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo del Ejército, ex jefe de inteligencia militar y director del Observatorio Ciudadano de Seguridad. Jessica Jaramillo, jurista especializada en política pública y derechos humanos. Dirige la Fundación contra la Violencia, ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia. Y completa este panel Arturo Torres, periodista especializado en temas de seguridad. Dirige el portal Código Vidrio. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. El programa de hoy está enfocado en entender las causas y las peligrosas consecuencias que la ola de violencia y muerte de esta semana en 4 cárceles del país pueden traer para la paz y la convivencia ciudadana. ¿Por qué el choque entre bandas delincuenciales se salió de control? ¿Y hasta qué punto el gobierno nacional es el único responsable de esta masacre? Cabe señalar que a este programa fueron invitados el director del Servicio Carcelario, general Edmundo Moncayo, y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, pero se excusaron. Claudia. Carlos, la violencia en las cárceles se desbordó. Esta semana los centros penitenciarios se vistieron de luto y el país apenas logra asimilarlo. Veamos. ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Fue una masacre. Más de 80 personas privadas de libertad fueron asesinadas en un solo día en 4 cárceles de las provincias de Azuay, Guayas y Cotopaxi. Unos recibieron disparos, otros fueron acuchillados y cuando parecía que no podía ser peor, otros fueron decapitados, desmembrados e incinerados. El pasado 23 de febrero fue un día de zozobra e incertidumbre. En los exteriores de los centros penitenciarios, decenas de familiares de los reos buscaban información en medio del caos, mientras los policías y militares intentaban contener la violencia desatada en las 4 cárceles, donde se concentra el 70% de la población penitenciaria. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, atribuyó los motines al choque entre organizaciones delictivas por tomar el liderazgo. 2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Se trata de 5 agrupaciones: los Pipos, los Lobos, los Chone Killers, los Tigretones y los Choneros, los que se disputan el control tras la muerte del líder del último grupo, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. La violencia en los centros penitenciarios es común. En todo el 2019, 32 personas fueron asesinadas dentro de una cárcel. En el 2020, 34 reos. En el 2021, casi se duplican, pero apenas es febrero. El 30 de mayo del 2019, una revuelta en la penitenciaría del Litoral dejó 6 muertos y 3 se fugaron. El presidente Lenín Moreno decretó estado de excepción. Lo mismo ocurrió en 2020. El 3 de agosto se registró un nuevo enfrentamiento con un saldo de 11 muertos. Luego, el 8 de agosto mataron al israelí Shi Dahan, investigado por corrupción durante la pandemia, y días después 2 internos más murieron en la cárcel de Cotopaxi en un nuevo enfrentamiento armado. El estado de excepción terminó en noviembre del 2020 y ahora vemos que las acciones que ha tomado el gobierno no han funcionado. La opinión pública cuestiona la gestión del presidente Moreno, mientras que el subdirector de la SNAI, Orlando Jacome, renunció en medio de la crisis y tras amenazas de los grupos delincuenciales que advierten con causar miedo en las calles del país. Carlos, inicias el debate. Bien, escenas terroríficas y lamentables. Arturo Torres, buenos días. ¿Y debemos quedarnos con la explicación del presidente Lenín Moreno en el sentido de que las masacres de esta semana obedecen a un plan concertado para generar caos en el país? Gracias, Carlos. Buenos días. Bueno, creo que el presidente lo que está evidenciando es de alguna forma un conocimiento parcial de la realidad del sistema carcelario, porque básicamente los 2 decretos o las 2 veces que se ha decretado la emergencia en las cárceles no han tenido ningún efecto. Han sido medidas de momento para tratar de aplacar un poco la crítica de la opinión pública y lo que estaba ocurriendo, pero realmente el gobierno ha sido bastante inoperante en entender la lógica del sistema penitenciario y también hay que decirlo, esto viene, evidentemente es un fenómeno que se ha ido complejizando con los años a partir de un modelo de Estado punitivo que dejó sembrado el anterior gobierno
cuando se endurecieron las penas, cuando se crean estos grandes penales, estos grandes centros regionales. Ese es el modelo Pero Arturo, yo le escuché esta semana a José Serrano, que fue el ministro, el gran ministro del Interior del gobierno de Correa, y él hablaba de que esto no tiene una lectura más compleja si es que no entendemos y aceptamos que este gobierno ha perdido el control, el liderazgo, el interés por llevar la causa de la administración de las cárceles con eficiencia. Y creo que en eso él tiene razón, porque él dice hay que manejar y aplicar la política pública y los presupuestos como se deben para evitar que estas bandas se nos vayan de control. Creo que en eso él tiene razón. Creo que tiene razón en parte, porque hay evidentemente fallas de haber hecho una transición. No olvidemos que existía precisamente el Ministerio de Justicia y era otra estructura para controlar y para manejar las cárceles. Se creó esta unidad que básicamente dejó muchos cabos sueltos, muchos problemas ahí sin resolver, pero yo sí insisto en que esto tiene que ver con unos problemas más estructurales que también tienen que ver con el sistema judicial. No es solamente el sistema penitenciario que está en crisis, sino que estos grandes presidios se han convertido en grandes bodegas de seres humanos, donde básicamente se castiga a los más pobres, quienes están siendo castigados, y además ahora con este fenómeno se estigmatiza mucho más a los pobres porque se les castiga con etiquetarlos como violentos, como salvajes. Entonces es toda una configuración. Y mucha de esa gente no tiene nada que ver con esas mafias, sino que están purgando delitos de otra índole y que terminan siendo víctimas de toda esta del masacre. Sistema, porque de este sistema punitivo. O sea, no olvidemos que las cárceles están llenas de pobres. Así o sea, la gente de abajo, entre comillas, es la que llena las cárceles. Es las que yo digo, estas bodegas de seres humanos, que esa no es la respuesta. A los otros les dan libertad a medianoche y les mandan al arresto domiciliario en Guayaquil porque se les sube la presión. Exactamente, entonces por eso creo que es más complejo que solamente el sistema penitenciario. Perfecto. Mario Pazmiño, coronel, si el gobierno ya tenía indicios de que tras la muerte de este líder zambrano de los choneros, el señor Rasquiña, iban a producirse semejantes desmanes, ¿por qué no actuó? O sea, me parece penosa la actitud del Mundo Moncayo de decir que ya se sospechaban y esperan a que llegue este tipo de escenario tan dantesco. A ver, primero, a mi criterio, el Estado, comparto con Arturo, el Estado no tiene una idea cabal de la problemática en los centros carcelarios. Ha perdido completamente el horizonte. Punto número uno. El punto número dos aquí es que el Estado como tal no ha arbitrado un sinnúmero de medidas que tenía que tomar. Yo recuerdo que el Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral del Estado le presentó algunas sugerencias para que el presidente de la República tome procedimientos sobre la problemática carcelaria, que no se han dado. Me extraña sobremanera que hemos dejado que este tipo de incidentes que se han presentado con una violencia tremenda hayan ido degenerando en lo que estamos observando los ecuatorianos. Pero al margen de eso, es necesario que conceptualicemos desde otra óptica. Estamos viendo los problemas en cada cárcel. Esto obedece a una planificación centralizada, sincronizada y una ejecución descentralizada. O sea, en eso sí tiene razón Moreno, en hacer ese diagnóstico. Bueno, tiene la razón ahí. Lo que no tiene razón es decir que esto obedece a una situación política. Eso no es así. ¿Sí, no? Yo creo que esto obedece a un esquema que está mucho más encima de las bandas que se manejan en los centros carcelarios. Y eso se llama crimen organizado transnacional. Y ahí hay un sinnúmero de intereses que juega el narcotráfico indirectamente sobre estas estructuras. O sea, usted dice que estas mafias de narcotráfico, las que están llevando la droga de Ecuador a México y todo lo demás, están generando estos ambientes de desestabilización dentro de las cárceles. Sí. ¿Para qué? ¿Para recuperar a su gente? ¿Para qué? Es por lo siguiente, ellos persiguen 3 objetivos puntuales. El primero es control territorial a través de las bandas, porque las bandas trabajan para o tercerizan estas estructuras de narcotráfico internacional. El segundo, ajuste de cuentas. Lo que usted acaba de mencionar, la eliminación de Rasquiña es uno de los puntos que destapó este tipo de acciones de violencia. Y el tercero, un desplazamiento y eliminación de la competencia del narcotráfico. Esos son los 3 factores que están ahí. Asumados a esto, el nivel de corrupción imperante en los centros carcelarios. Y del tema narcotráfico vamos a hablar después. Y yo le pregunto a Jessica Jaramillo, ¿cómo entender lo que dice Mario Pazmiño? El tema de la corrupción, la inoperancia, la indolencia, la negligencia en el manejo de las cárceles. Se les ha advertido al gobierno durante muchas veces en este programa, en muchas ocasiones, que el tema carcelario es importante y parece que no han entendido ese mensaje.
Así es, Carlos. Lamentablemente el gobierno ha tomado decisiones equivocadas en cuanto a política de rehabilitación social. Yo prefiero llamarla así, no política carcelaria, sino de rehabilitación social, porque precisamente cuando existía el Ministerio de Justicia tenía dos ejes. El eje de los derechos humanos, la política pública enfocada a la rehabilitación social, y hoy lo que tenemos desde el Servicio Nacional de Atención Integral es un administrador de cárceles. No se llevaron esa política. No existe una política real enfocada a la rehabilitación social. Y creo que esto hay que enfocarlo desde una variante indispensable, y es que las cárceles son el reflejo de la sociedad que somos. Y eso es fundamental decirlo, porque si nosotros tenemos una cárcel en condiciones como las que estamos viviendo, esto porque nuestra sociedad tiene problemas de narcotráfico, problemas de delincuencia, tiene lamentablemente falta de atención a los sectores que están más empobrecidos y cuya única alternativa es solamente la delincuencia. Había, antes del gobierno de Moreno, en el largo gobierno de Correa, se logró establecer una política pública que mantenía controladas las administraciones en las cárceles, donde no se veían estos desmanes. ¿Hasta qué punto podemos, no sé, si reconocer o entender cómo funcionaban esas cárceles en tiempos de Serrano y de la Revolución Ciudadana? Vamos un poquito más atrás, Carlos. En el 2004 y 2005, recuerde usted que hubo paro de guías carcelarios, y que en el año 2004, específicamente en el mes de marzo, 400 personas quedaron retenidas en lo que era anteriormente el penal García Moreno. 200 personas, perdón, incluido periodistas en ese momento. En el año 2005 también pasó un hecho similar, y más adelante, ¿no es cierto?, en el 2018 ya tenemos un nuevo amotinamiento. Del 2018 al 2021 tenemos cerca de 170 muertes violentas dentro de las cárceles por amotinamiento. ¿Qué quiere decir esto? El problema carcelario no es un problema de 10 años, de 15 años, de 20 años. El problema del sistema de rehabilitación social es un problema permanente. ¿Pero se lo controló en el gobierno anterior? Me parece que el modelo de Estado que se planteó y el modelo obviamente del sistema penitenciario que se planteó con la construcción de estas cárceles, que si bien es cierto ayudó, contribuyó, pero no se centró en lo que es esencial, que es la rehabilitación social. Jessica, le interrumpo, me voy a un corte comercial y vuelvo con usted para hablar de ese tema, la rehabilitación social, y en lo que ha terminado luego de varios años en esta masacre carcelaria. Recuerde que este programa se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Luego del corte seguimos con más de este análisis sobre abandono y terror en las cárceles. El sistema carcelario tiene dos problemas más, el hacinamiento y la falta de recursos. Según el Servicio Nacional a Personas Privadas de Libertad, las cárceles del Ecuador tienen una capacidad para recibir a 28.554 personas. Ahora hay 38.362. El exceso es del 28,31%. Otro dato que alarma es que apenas unas 14.000 personas tienen sentencia. Del universo de las personas detenidas, el 29% están por delitos relacionados con drogas, el 26% por delitos contra la propiedad privada, el 15% por violencia sexual, el 13% por contravenciones o juicios de alimentos, el 12% delitos contra la inviolabilidad de la vida. Solo el 5% de las PPL son por asociación ilícita y delincuencia organizada. Sobre los recursos que se necesitan, según la Constitución, este grupo es catalogado como prioritario, pero los planes de ajuste que ha hecho el gobierno de Moreno han afectado a todo el sistema carcelario. Según los cálculos del propio SNAI, el déficit del personal encargado para garantizar la seguridad en las prisiones es del 70%. Según los estándares internacionales, por 10 detenidos debe existir un guía penitenciario. La realidad en Ecuador es que cada guía cuida a 27 reclusos. En junio del 2019, el gobierno aprobó el proyecto de transformación del sistema de rehabilitación social, que requería una inversión de $38,8 millones, de los cuales 1,7 millones se usaron en ese mismo año. El resto se debía usar en el 2020, pero el Ministerio de Finanzas lo redujo de 18,1 millones a 1,8 millones. En las cárceles del Ecuador la situación es grave. Además, hay escasez de agua, alimentos y útiles de aseo, abriéndose así un foco de enfermedades que también se evidenció durante la pandemia. Carlos, ¿cuál es la salida para esta crisis? Así es, Claudia, grave. Jessica, esas son las cifras de la rehabilitación social.
En el sistema de rehabilitación social me parece que hay que hacer un análisis de lo que ha costado, el costo-beneficio para el Estado ecuatoriano, las 3 cárceles que se construyeron, que nos costaron cerca de $200 millones, como son el Turi, el Centro Regional de Guayas y la Tacunga. Estos 3 centros obedecen a un modelo penitenciario que se estableció en un momento, y ese modelo no solamente contemplaba una infraestructura física, sino que también contemplaba un eje de rehabilitación social. El eje de rehabilitación social es el más importante del sistema. ¿Por qué es el más importante del sistema? Porque se entiende que el sistema de rehabilitación lo que pretende es la reinserción de quien ha cometido un delito. ¿Qué es lo que se hace en una rehabilitación social? ¿En qué tiene consiste? Que contener, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que establecen, por ejemplo, las reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad, que son las reglas Mandela, que son aprobadas por las Naciones Unidas, que establecen, por ejemplo, estándares básicos de seguridad, de garantías de vida, como son servicios básicos, trato diferenciado de sentenciados versus prisión preventiva. Los estándares internacionales nos dicen que debería estar 1, máximo 2 personas privadas de libertad por celda, y esta rehabilitación tiene que establecer, por ejemplo, ejes para la recuperación, el eje trabajo, el eje educación, el eje establecido para la reinserción, que lamentablemente ahí no hay inversión. No pueden quedarse sin hacer nada las personas privadas de libertad. Exactamente. ¿Y qué hacemos, Jessica, cuando vemos esos indicadores tan interesantes que usted plantea con lo que se contrasta dentro de las cárceles que conversábamos con usted el día que planteamos la entrevista? Es decir, que tienen que pagar por un colchón, que tienen que pagar por un cuidado, que no exponerse a estas mafias más violentas que también comandan las cárceles, que la comida te puede costar hasta $100 un pollo. O sea, ¿qué nivel de degradación estamos viviendo en las cárceles? Y que, como decía Arturo, no nos estamos doliendo de cómo esa gente que es más pobre es la que sigue padeciendo violencia y muerte. Aquí hay 2 elementos fundamentales. El tema de justicia, que es indispensable para poder hablar, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, por qué desde que se aprueba el Código Orgánico Integral Penal y en donde se pone en vigencia algunas políticas de populismo penal prácticamente, es que se llenan las cárceles. Pero además de eso, el abuso de la prisión preventiva tiene que ver también con corrupción dentro del sistema de justicia, y el abuso de las personas privadas de libertad en las cárceles tiene que ver con corrupción de los administradores. Mientras la norma y el estándar internacional nos dice que un administrador o un guía tiene que ser una persona preparada, formada, este Estado ecuatoriano no ha invertido. Si usted revisa, por ejemplo, la ejecución presupuestaria, que es del 2020, de este año, el Estado ecuatoriano ha gastado en el año 2020 cerca de 27 millones, de los cuales solamente 26 está en alimentación. Y de ahí vienen algunos otros millones de dólares, como son, por ejemplo, salario y contratos de seguro. Es una negligencia absoluta. Pero no hay una inversión en la rehabilitación. Perfecto. Es la mayoría gasto corriente. Así es. Arturo, usted decía en el bloque anterior que hay que ver y ser críticos no solo con estos 4 años de gobierno Moreno, sino con todo el proyecto de Rafael Correa. Y eso se explica en el hecho de que, habiendo un alto hacinamiento de cárceles y que de ese hacinamiento solo el 30% responda a delitos por narcotráfico, sean ellos los que martiricen al resto de la población, como lo estamos viendo. Sí, me parece que la criminalización, como hablaba hace un momento, de la pobreza, porque cuando se enfoca y se endurecen las penas con el COIP para los microtraficantes, ahí se está delineando una política que bien mencionaba Jessica, populista, penal populista. ¿Por qué? Porque por el otro lado venden un proyecto de progresismo y, sin embargo, cuando uno ve estos grandes presidios es un fracaso de una política social del Estado. Es una contradicción flagrante de los modelos. Entonces, este modelo populista penal lo que nos ha llevado es básicamente a estos hacinamientos, y además evidencia una falla de planificación crasa. ¿Por qué? Porque se hacen estos grandes penales, estos grandes centros regionales, y sin embargo ahora ya están desbordados. O sea, estamos en cerca de 40.000 detenidos con más del 30% de hacinamiento. Pero la gente sale a la calle, se siente insegura y lo que te pide es seguridad y que los delincuentes vayan presos y que se endurezcan las penas. Entonces seguimos metiendo en la bodega a los presos y esa es una olla de presión. Estamos en un círculo vicioso, Carlos, que olvida un problema estructural que son las inequidades sociales. O sea, cuando esos vectores, esos factores de una pobreza que en el país llega al 28%, cuando no se atienden
Las cárceles son el símbolo del fracaso de los proyectos sociales, de las políticas. Claro. Entonces, no podemos desconectar los hechos y no podemos quedarnos solamente en el fenómeno de las cárceles como un fenómeno violento de unas personas marginales. No, no. Es un síntoma de que hay algo muy grave que le está agravando a la sociedad el problema del manejo de estas políticas. Perfecto. A nivel global. Coronel Pazmiño, en ese sentido, ¿por qué el gobierno no ha sido capaz de mejorar los niveles de inteligencia en las cárceles? Lo que planteaba Jessica hace un momento, ¿por qué sigue permanentemente fuerte esa corrupción en la administración? El Mundo Moncayo se queja de que le faltan 6.000 guías, sí puede ser, pero durante tanto tiempo hemos hablado de que simplemente se corten las señales, se pongan los inhibidores de celular en las cárceles, y esa cosa que aparentemente es una taga administrativa no se hace. A ver, el sistema de inteligencia penitenciario no funciona, fue desmantelado. ¿Cuándo? Hace algunos años atrás. Ya. Y al desmantelarte este sistema, que era el que preveía y proveía información para que el administrador del centro carcelario y los guías tomen acciones preventivas y también la fuerza pública ante un evento que se podía desbordar en el centro carcelario. Al eliminar esta fuente de información interna, entonces quedaron ciegos ante una realidad. ¿Por qué se elimina, coronel? Falta de presupuesto. O sea, es un tema administrativo. Falta de presupuesto, falta de personal técnico. Aquí lo que se ha hecho en este país es colocar a dedo a funcionarios que eran cuotas políticas y que les dijeron, señores, vayan, ocupen este puestito acá. ¿En este gobierno? ¿Se refiere a este gobierno? En este gobierno, en el anterior gobierno y en todos los gobiernos. La administración de los centros carcelarios obedece prácticamente a cuotas políticas y eso no es una visión clara de cómo atender una problemática. Aquí hemos hablado de diferentes temas, hacinamiento, de lo que dice el artículo 201 de la Constitución, una rehabilitación, pero el artículo 201 de la Constitución también establece claramente que el Estado es responsable de la vida y de los derechos de cada uno de los privados de libertad. Aquí no vengan, señores, con el cuento de que son 79 muertos, 80. y que, bueno, 80 muertos, y que después de esa situación presentan la renuncia y se van a la casa y dicen no ha pasado nada. Demos la vuelta a la página, decretemos otro estado de excepción por 90 días más y esto va a seguir caminando en una forma ascendente. Claro. Yo creo que es necesario que las autoridades realicen una auditoría operativa dentro de los centros carcelarios y por otro lado, también las autoridades generen una investigación penal sobre estas responsabilidades por ineficiencia, corrupción y también negligencia operativa. Jessica, para irme a corte muy brevemente, ¿usted cree que lo ocurrido esta semana en las cárceles del país le deja a Moreno muy mal parqueado en el sentido de que puede su gobierno, me refiero a su gobierno, no a él necesariamente, ser acusado de violación de derechos humanos? Yo creo que sí, Carlos. Recordará usted, y seguramente la audiencia recordará este fatídico caso de Brasil, la muerte, y mejor dicho, el asesinato de 111 prisioneros en la cárcel de Carandiru, en Brasil. Eso le costó obviamente al Estado brasileño la responsabilidad. Yo creo que el Estado ecuatoriano en este momento ya ha habido otros informes que han sido conocidos por la Comisión de Derechos Humanos en el año, me parece que en el año 2004 existió uno y a partir de eso se hicieron algunas recomendaciones, pero yo creo que ahora estamos frente a un evento que realmente en donde el Estado ha levantado las manos. Lo que ha hecho el Estado es decir, las cárceles están prácticamente sin control, ahí en las cárceles no hay presencia del Estado, no hay autoridad del Estado, lo que ha hecho es el Estado simplemente levantar las manos y eso es una omisión grave porque ahí hay seguramente, y esto no se ha hablado quizás hasta el momento, pero ahí dentro no solamente están gente con sentencia, seguramente ahí adentro pueden estar inocentes. Así es. Y eso quizás no lo hemos considerado por el abuso de la prisión preventiva. Hablemos luego de eso, sí, hablemos luego de eso, pero voy a corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que puede seguir este debate en vivo en Facebook, en la cuenta oficial de Ecuavisa y también en todas nuestras redes sociales. Enseguida regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Jessica, a ver, ¿cómo es esta lectura que se tiene que hacer? Hay mucha gente inocente en las cárceles
por las cuales el Estado tiene que responder en una eventual demanda de derechos humanos por lo que ocurrió esta semana? Yo creo que es importante analizar el sistema de justicia que es complementario al sistema de rehabilitación social. Si nosotros tenemos un sistema de justicia, un sistema penal punitivo, que quiere decir esto, que todo aquel que contravenga o que cometa un delito vaya a la cárcel en primera instancia con prisión preventiva y a todos los encierro, estoy generando dos elementos que son graves. Primero, el hacinamiento, y por otro lado estoy coartando los derechos de una persona que puede defenderse en libertad. El Código Orgánico Integral Penal establece claramente cuáles son los delitos para poder defenderse en libertad. Y si en esos delitos que se puede una persona defender en libertad, yo aplico prisión preventiva para no dar una sustitutiva a la prisión preventiva, estoy afectando los derechos de una persona que no ha tenido sentencia y por lo tanto es inocente aún porque no se ha declarado y que está ni se ha expuesta a estos tratos degradantes que se viven en las prisiones. Y que vive dentro de la prisión, tiene que vivir tanto el chantaje, el tener, por ejemplo, que pagar para que le den un colchón, un espacio dentro de una celda, o quizá ir a otro espacio dentro de la misma cárcel que sean en donde están los privilegiados, porque esto pasa al interior de las cárceles. Ya no manda el Estado, como no manda el Estado, mandan los caporales o los dueños de las cárceles, hay que pagarles a ellos. ¿Y de dónde para poder sale esa vivir plata? tranquilos. ¿Y de dónde sale la plata? De los familiares de los que están fuera. Es una extorsión. Y ahí hay otra cadena adicional que se tiene que romper, que es cómo los guías penitenciarios permiten, ¿no es cierto?, que exista armas, teléfonos, No absolutamente todo, y no ha habido la capacidad del Estado para responder frente a ese, digamos, esta red de corrupción que hay al interior de las cárceles. Arturo. Sí, yo quería agregar una cosa que me parece que es sumamente importante en relación a cuántos privados de la libertad están en prisión preventiva. Los datos que acabamos de escuchar, no sé si tengo bien el dato, pero es como 16,000 personas que tienen sentencia, ¿no es cierto? Los datos que yo tenía, 21,000 han sido sentenciados. Ajá. Esos son los datos que yo he manejado. Exacto. Y 16,000 están con prisión preventiva. Exactamente. O sea, esa es una violación flagrante a los derechos humanos y nos evidencia nuevamente las fallas del sistema judicial, abuso de la prisión preventiva, aplicación desproporcionada de las penas, que tiene que ver también con este esquema punitivo penal, es decir, el Estado castigador que te encierra porque tú eres excluido, ¿no es cierto? Entonces es una configuración que nos ayuda a entender que hay unos problemas estructurales que no han sido abordados y por eso es que la solución en el sistema penitenciario, si es que no está atada a otras soluciones en el sistema judicial, no va a llegar a ningún lado. ¿Cómo entender lo que dice Jessica y lo que dices tú, Arturo, en el sentido que hay un montón de gente, 16,000 personas sin sentencia, esperando que la justicia hable por ellas, mientras que en junio de 2020 vimos como unos abogados muy poderosos, cercanos a los políticos, facilitaron todo el proceso para liberar al señor Rasquiña, para que se libere, para que la justicia libere a Rasquiña y luego él sea abatido y que se supone que por ese ajuste de cuentas es toda esta crisis carcelaria. Sí, o sea, eso lo que evidencia, además ahí hay muchos ingredientes de corrupción, porque detrás de este caso hay una investigación abierta penalmente, precisamente porque hablamos de que todo el sistema está corrompido en relación a este tema, en el cual la corrupción, que como mencionaba también Mario, tiene que ver mucho con el narcotráfico, ese es el contexto que vamos a abordar, pero sí me parece que es importante tener en cuenta que todas estas fallas, todos estos problemas, los actores de justicia también contaminados, tomando decisiones, abusando de la prisión preventiva, lo que generan es o hacen un caldo de cultivo para volver totalmente incontrolables a las cárceles. Ese mal manejo judicial se evidencia ahora con la reestructuración que se hizo en la justicia desde la consulta de 2018 o es también la consecuencia de cómo se manejó la justicia en el gobierno anterior desde la consulta de 2011? Es vital esa pregunta. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en el presente es un resultado de cómo se aplicaron las cosas en el pasado. La reforma judicial que se plasmó en el 2011 y quien impulsó luego en el 2014 la aprobación del COIP fue el expresidente Rafael Correa. Ese modelo que empezó a agravar el sistema de acoso, persecución, se controló la justicia, muchos jueces se sometieron al poder político. Todo esto está ahora pasándonos la factura.
no es un tema, este gobierno es corresponsable, evidentemente. Pero el relato lo que nos cuentan es que este gobierno lo único que hace es echarle la culpa al anterior y que no está viendo sus propias responsabilidades, sus propias persecuciones. Dicen que el gobierno de Moreno, por estar preocupado de cómo perseguir a Correa, es que deja que la delincuencia haga de las suyas fuera y dentro de las cárceles. Así es, eso es condenable porque uno tiene que asumir, yo creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad sobre lo concreto que ha ocurrido en las prisiones desde hace varios años atrás. No es reciente, esto venía escalando. ¿Y cómo es que falla todo el sistema para por lo menos prever lo que sí va a venir, esta matanza que no tiene precedentes de esta forma en Latinoamérica, Carlos, no solo en el país? ¿Por qué no tiene precedentes? Porque esto está planificado y coordinado en varios centros penitenciarios. Eso no se había visto. O sea, este nivel de planificación y además del horror que se vivió en las cárceles y ahora mismo, ¿cómo estarán viviendo el resto de internos en esta zozobra? O sea, y además con lo que decías anteriormente, el estigma que pesa sobre las personas detenidas, eso a la sociedad, ¿cómo le sacas ese estigma? Escalofriante, coronel Pazmiño. ¿Cómo se puede de alguna forma emergente tratar de mejorar el nivel de administración de inteligencia en las cárceles o ya hay que dejarle para el siguiente presidente, coronel? Yo creo que existen un sinnúmero de herramientas que el Estado ecuatoriano debe de adoptar inmediatamente. Ahorita, ¿con este gobierno? Con este gobierno. Ya, okay. Hay que comenzar a tomar decisiones y acciones concretas. Primero, el tema del presupuesto que se han quejado un sinnúmero de actores, tiene que asignarse lo más rápido posible. Ya dijo Moreno que ha insistido al Ministerio de Finanzas. Pero el punto, hay que iniciar una reingeniería total del sistema carcelario. La propuesta que yo tengo y que lo vengo manifestando desde mucho tiempo atrás es que la Policía Nacional tiene que hacerse cargo por 1 año y medio del sistema carcelario. Volver a la cárcel, o sea, manejar. Manejar las cárceles, retirar a todo el personal de guías penitenciarios y administradores, formar nuevamente a guías penitenciarios bajo un modelo de un procesamiento de cada una de las personas para que estos verdaderamente respondan a las necesidades de la sociedad ecuatoriana y no respondan a las necesidades de las organizaciones delictivas. Aquí se habló del famoso tema de corrupción, del ingreso de armas al interior. ¿Quiénes son los que están responsables de eso? ¿Policías? ¿Guías penitenciarios? Y también están inmersos ahí los administradores de los centros penitenciarios. ¿No recuerdan ustedes lo que pasó en la cárcel 4? Perdón, Carlos. Había un centro de interceptación telefónica en la cárcel 4. Eso quiere decir que hay corrupción. Habían fiestas tremendas en donde habían un sinnúmero de actores externos a la cárcel, con licor, con armas, con droga. Y eso no es corrupción, eso es corrupción. ¿Quién domina y quién controla las cárceles? Son el crimen organizado. Por eso es que el crimen organizado no se queda solo en el tema carcelario. Son 3 factores: penetración del estamento gubernamental, penetración de los organismos de control y penetración del sistema judicial. Eso es lo que tenemos en nuestro país y eso hay que corregir. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto. El incremento del narcotráfico en Ecuador es la causa para el nivel de violencia que se ha desatado durante esta semana. Luego del corte seguimos con el análisis aquí en Políticamente Correcto. No se desconecten. No podemos entender el drama carcelario que vive el país si no hablamos de la realidad del narcotráfico que sacude a toda nuestra sociedad. Según la Oficina de Política Antidrogas de Estados Unidos, Colombia, nuestro país vecino, produjo en el 2019 1.137 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, que equivalen en peso y tamaño a unos 950 automóviles de 4 puertas. Estados Unidos asegura que el 30% de los sembríos de hojas de coca que se cultivan en Colombia están en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, bajo la operación de grupos armados irregulares. A esta realidad geográfica y de marcada violencia hay que añadir el factor económico. Colombia produce el 70% de toda la cocaína que se consume en el mundo y Estados Unidos es su mercado más importante. Y según el portal Inside Crime,
Hasta inicios del 2020, el 30% de la cocaína colombiana que se trafica es desde Ecuador, es decir, unas 300 toneladas anuales que salen al Pacífico por las costas ecuatorianas en avionetas y pequeños barcos y a través de los peligrosos carteles mexicanos como el de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, el cartel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación, cuyas operaciones y alta criminalidad hemos comenzado a sentir de cerca. Al cierre del 2020, el Ministerio de Gobierno reportó la mayor cantidad de incautación de droga de toda la historia, 128,4 toneladas, dato muy superior incluso al exitoso 2016 con 110 toneladas. Pero el aumento del tráfico de drogas, pese a las incautaciones, va de la mano del crecimiento de la criminalidad. Ecuador cerró este 2020 con 1.369 homicidios intencionales, la cifra más alta desde el 2014, donde la policía reconoce que todas estas muertes violentas son producto del crimen organizado. Todo este panorama nos permitirá entender cómo la violencia que se desbordó esta semana en las cárceles puede ser un síntoma de mayores niveles de inseguridad en las calles. Carlos. Bien, coronel Pazmiño, ¿usted cree que eso pueda pasar? Es decir, que el ajuste de cuentas que se vio en 4 prisiones esta semana pueda desbordar a la calle. Bueno, ya existe una declaración del cartel Jalisco Nueva Generación en el sentido de que si es que no se toman ciertos procedimientos por parte del gobierno y han puesto ya precios sobre alguna cabeza de algunos delincuentes, si es que no se toman esas acciones, inmediatamente esto va a trasladarse hacia las ciudades. Recordemos que gran parte del territorio donde operan las bandas son parte también de estos corredores de abastecimiento y movilidad que necesitan los carteles para seguir traficando y seguir los centros de acopio. Ecuador se convirtió, como dice, me parece que esta Insat Crime, en la gran autopista, una superautopista del tráfico de drogas. Es que nuestro país, a raíz del efecto globo que se dio en Colombia y la reunión que se dio en Sinaloa entre los carteles mexicanos y los carteles colombianos, determinaron que era necesario trasladar parte de esta infraestructura delictiva hacia otros países y vieron las características ideales en nuestro país, tomando en consideración que teníamos un factor que nos hacía diferentes al resto. Teníamos la dolarización y había altísimos niveles de corrupción. Eso permitió, por un lado, que se traigan acá y que cambie el estatus de un país de tránsito a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. ¿En cuánto tiempo ha madurado toda esta estrategia de los carteles criminales para hacer de Ecuador esta suerte de superautopista, coronel? Desde el 2003 que comenzó, 2003 que comenzó esto a incrementarse, hasta que ya vemos nosotros en el escenario de la provincia de Esmeraldas y de Sucumbíos, que gran parte de estas estructuras del crimen organizado, de narcotráfico, estaban ya operando en territorio ecuatoriano. Y una gran parte de ellas, como el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, operando ya en el puerto de Manta, en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Guayas. ¿Antes de que se fuera el FOL de Manta o después de que se fueran los estadounidenses de Manta? El punto central de este incremento es básicamente la salida del FOL de Manta. Y más que todo, el acuerdo al que llegó el expresidente Correa con el secretariado de las FARC y que reposa en la Fiscalía. Pero bueno, de eso no se ha sentenciado todavía, coronel. O sea, bueno, no podemos ser tan categóricos. A ver, hay una declaración que está asentada en la Fiscalía de Colombia y existe un testigo protegido de Colombia. Y ese testigo protegido habla de aportes a la campaña, por un lado, y por otro lado, de acuerdos. Uno de los acuerdos era la salida de la base de Manta. Entonces, pero bueno, eso siempre fue un tema de campaña de la izquierda desde que se inició. Hasta el movimiento indígena hablaba de la salida de la base de Manta. Era una consigna más ideológica, coronel. Bueno, era una consigna ideológica, sí, pero también le permitía a las estructuras de narcotráfico internacional una facilidad tremenda para poder seguir operando. Arturo Torres, ¿y el país en este momento está lo suficientemente fuerte en su marco institucional como para enfrentar a estos carteles tan poderosos en el Ecuador? ¿Estamos perdiendo la guerra ante ellos? Sí, la guerra se perdió, Latinoamérica, el mundo ha perdido la guerra contra las drogas. O sea, por eso es que seguimos haciendo las mismas cosas y vamos a tener los mismos resultados, que es este dicho popular. O sea, exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto a qué beneficia? Si no entendemos que el tema del narcotráfico, las transnacionales, la transnacional más poderosa, llamada Cartel de Sinaloa, es la que manda en la economía global, es un problema de economía global.
no es solo delictivo. Si no entendemos eso, no vamos a atacar como debemos este fenómeno y más bien le hacemos el juego precisamente a cómo funcionan estas mafias. ¿Y qué es hacerle el juego, Arturo? Básicamente, pues, por ejemplo, criminalizar a los microtraficantes. Eso es hacerle el juego. ¿Pero qué hay que hacer con ellos? Los que llevan la droga a los niños de las escuelas, los que generan adicciones terribles en esa gente pobre también, que es un drama social. Por supuesto, es gente que está ¿No debe estar en la cárcel esa gente? O sea, por llevar pocos gramos, y esto también se debatía sobre la famosa tabla de consumo y que se penalizó también el microtráfico. O sea, cuando nos enfocamos en el microtráfico, como efectivamente ocurrió desde el gobierno anterior, con la paradoja de que, ¿recuerdan ustedes que se indultaron a cerca de 9,000 personas por ser mulas del narcotráfico? Pues luego pasaron pocos años después y nuevamente a las mismas personas, ¿no es cierto?, se les criminaliza por microtráfico y a los grandes traficantes casi no se les topa. Ahora, brevemente, ¿qué significa esta alerta que prende José Serrano esta semana al decir que el gran problema en este momento del control del narcotráfico es el sur de Guayaquil? ¿Qué significa eso? Yo creo que focalizar el problema del narcotráfico es un error. O sea, no podemos nosotros decir que está territorializado. El disputa de las bandas, ¿no? Porque esto permea a toda la sociedad, Carlos. O sea, cuando nosotros ponemos geográficamente, el problema está en la frontera, que es lo que se ha manejado. Pero ahí es donde más sicariatos hay y todo lo demás, eso sí es cierto. Evidentemente, porque ahí es donde también circula, pero no olvidemos que la droga circula por diferentes provincias. Aquí hay lavado, en Quito, en Guayaquil hay lavado. O sea, las manifestaciones del narcotráfico no solo se expresan en delitos violentos, se expresan en diferentes tipos de delincuencia, de organizaciones. Es muy complejo y por eso se necesita una política integral para abordarlo. Perfecto. Jessica. Sí, Carlos, creo que es importante partir de raíz. El problema más grave de este país, como de muchos países de América Latina, que somos los más golpeados por el narcotráfico, es precisamente la desigualdad. Yo creo que ese es el grave problema que tiene el país, la desigualdad. Pero bueno, eso es mucho también, o sea, eso es hablar mucho y es hablar nada. O sea, sí es verdad la desigualdad, pero mientras llegamos a esa desigualdad, la combatimos, ¿qué hacemos con los asesinatos diarios? Para, por ejemplo, parar, ¿no es cierto?, la delincuencia o la criminalidad, hay que tener políticas de oportunidades y políticas sociales. Y esas políticas sociales tienen que reflejarse en los grandes sistemas como de acceso a la educación, como de acceso a la salud, de acceso al empleo y políticas de atención que a la gente le permita vivir tranquila sin necesidad, ¿no es cierto?, de tener que delinquir, sin necesidad de tener que robar por, qué sé yo, porque tengo que llevar algo a la casa, porque como decíamos hace un momento, lo que se está criminalizando es la pobreza. Cuando quizá, por ejemplo, hay grandes empresarios o grandes empresas que a lo mejor están también haciendo paso, no digo solamente en el Ecuador, sino a nivel regional y a nivel mundial, en cuestión de lavado de dinero que es producto del narcotráfico, ¿no? Y por eso es que los propios grandes países que tienen incluso políticas de antinarcóticos nunca han podido cerrar o erradicar el problema de raíz, porque es un problema general. Bien, y para irme a corte, Coronel Pazmiño, y cerrar ya esta parte, ¿ha dado resultados el acercamiento que tuvo Ecuador con Estados Unidos en estos últimos años para combatir el crimen organizado y la interdicción en drogas? Bueno, la cooperación con Estados Unidos y con otros países con relación al tema del narcotráfico ha sido bastante interesante. La cooperación también que tiene al momento en el intercambio de información con Colombia es vital para este tipo de medidas que tienen que tomarse entre los dos países y reducir esta escalada de la presencia del narcotráfico en Ecuador. Yo creo que lo fundamental aquí está en que las autoridades hagan un reconocimiento de que nuestro país cambió ese estatus y que al momento somos vistos como una plataforma internacional de salida de droga. Por acá usted bien decía, 35% de la droga del departamento de Nariño y de todo Colombia sale por aquí. No es el 25, es el 37% de la droga que está siendo trasladada a través de los puertos y aeropuertos ecuatorianos. Entonces tenemos ahí un problema. Ahí reflejamos entonces la relación entre el crimen organizado, el narcotráfico y los problemas carcelarios, porque esas megabandas están cuidando esos corredores de abastecimiento y movilidad, están cuidando los sitios de acopio y las plataformas. Perfecto. Y para terminar nada más, el Ecuador está dando un salto más allá. Al momento estamos ya siendo considerados como un país de procesamiento. ¿O no recuerdan ustedes que en Sucumbíos acaba de encontrarse un cristalizadero de 800 metros cuadrados que producía alrededor de 1 tonelada semanal? Eso es una situación crítica para el país. Grave. Nos vamos a un siguiente corte comercial.
Entramos en la etapa de conclusiones. Jessica Jaramillo, ¿qué lecciones debe sacar el país de esta terrible masacre carcelaria? Estamos claros que el crimen organizado no puede funcionar ni coexistir sin apoyo estatal. Eso existe y ahí está también las fuerzas de seguridad del Estado. Es urgente que el país tenga una política de rehabilitación social que cambie la venganza por reinserción, que cambie la venganza por verdadera rehabilitación, políticas de política penitenciaria, política criminal, así como hay que erradicar la corrupción del sistema de justicia, también hay que pensar en cómo proteger a los jueces que juzgan el narcotráfico. Mario Pazmiño, su conclusión. Yo creo que el Estado tiene necesariamente que hacer una reingeniería total del centro carcelario, por un lado. Por otro lado, es necesario que se vaya pensando en la privatización de los centros carcelarios como una alternativa viable y que ha dado buenos resultados en el contexto internacional. Por otro lado, es necesario ampliar la cooperación internacional para el manejo de esta crisis global que es el narcotráfico. Yo creo que por ahí algunas alternativas que tienen que aplicarse con políticas públicas gubernamentales y políticas públicas que estén orientadas hacia esos problemas que son estructurales en la sociedad ecuatoriana. Arturo Torres. La lección creo que central es entender que un modelo de un Estado punitivo generalmente no soluciona los problemas de fondo que se evidencian en las cárceles. Las cárceles básicamente reflejan lo que es la sociedad en un sector marginal. Ahora, yo sí creo que es importante que los candidatos, estamos a las puertas de la segunda vuelta, estamos ya en segunda vuelta, nos digan qué van a hacer con este problema, cómo van a enfrentar la criminalidad, cuál va a ser el modelo judicial, el sistema de rehabilitación, ¿se va realmente a rehabilitar a los internos? Esto creo que es importante frente al proceso electoral que se viene. Y bien, pocas veces en la historia reciente hemos sido testigos de actos tan violentos, macabros y miserables como el de las cárceles de esta semana, que ponen a nuestro país prácticamente al borde de la indefensión. No hay argumento operativo, legal, institucional y peor político que justifique la inacción del gobierno frente a semejante barbarie. En noviembre pasado, en este mismo programa y con la presencia del comandante de policía de la zona 8 de Guayaquil y con una entrevista realizada a Edmundo Moncayo, alertamos sobre la bomba de tiempo que iba a explotar en las cárceles si no se actuaba con rapidez y decisión. El llanto de los familiares de los reos fuera de las prisiones resulta conmovedor, pues no hay derecho a tanta zozobra. Este país de recesión económica y con dirigentes populistas y corruptos se convierte en un escenario inmejorable para que el narcotráfico y la violencia se instalen para siempre. Por eso tenemos que hablar de estos temas con seriedad y memoria en esta campaña electoral. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones y esperando que una masacre como la que vivimos el pasado 23 de febrero no se repita jamás, cerramos este programa de Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Usted siga en la señal de Coavisa.